¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Estamos de vuelta nuevamente en un nuevo programa de nuestro podcast Entre Páginas. Programa que llega a ustedes gracias al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, porque queremos y que hemos querido y siempre quisimos, tener este espacio de conversación con escritores, preferentemente escritores regionales, para que usted conozca la obra, conozca el personaje y pueda encantarse y reencantarse también con tanto autor y tanto talento que tenemos aquí en la región de Antofagasta. Bienvenidos a ustedes, vamos a estar nuevamente conversando con un gran autor, José Luis, que está aquí a mi lado, en un momento más, porque vamos y volvemos después de esta pequeña pausa de introducción. Volvemos. Y ya estamos de vuelta después de esta pequeñísima pausa. Ya tendremos más pausa con más auspiciadores en algún minuto. Para conversar en este podcast Entre Páginas con un gran autor regional acá. Estoy hablando con José Luis Soto. José Luis Soto, nuestro amigo de Filsic, ya parte de la editorial Filsic. Aquí está uno de los libros de él, que no el que tenemos en el catálogo regional, pero este es un libro más completo, pues ya vamos a hablar de él. Pero José Luis es conozcámoslo, que es un personaje muy especial, es profesor de matemáticas, ¿ya? Toda la vida es profesor de matemáticas, todavía no sé si seguirá siendo no todavía profesor de matemáticas, pero profesor de matemáticas, y de la matemática derivó también por el gusto por la escritura y la literatura, como grandes autores. Lewis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, un gran matemático, ¿ya? Así es. Bertrand Russell, premio Nobel de literatura por todas sus obras que tenía sobre el tema social y la filosofía, pero era un gran matemático también, ¿ya? Sí, entonces señor. podemos encontrar varios matemáticos. Asimov, el padre de la robótica y la ciencia ficción, gran matemático también. Estamos dentro de esa categoría. Bienvenido, José Luis, gracias por estar en este podcast con nosotros. No, muchas gracias a ti, Patricio. En realidad, comparar con esos grandes talentos es un honor para mí también. Sí, la verdad es que nací pensando en los números. Mi norte era ser profesor de matemáticas y física de la Universidad del Norte Antigua, no de la católica de hoy, que es heredera. Y en un momento dado me di cuenta que alguna habilidad tenía para escribir lo que se me imaginaba y lo que podía ver y lo que me podían contar, transformándolo en un relato. Pero fíjate que parecieran mundos opuestos, ¿ya? Que la matemática es la ciencia de la perfección, ¿ya? O sea, todo tiene que cuadrar perfecto, pero las matemáticas son parte de eso, son una ciencia maravillosa en términos de donde tú explicas todo el mundo y todo el contenido a través de los números, ¿ya? La literatura es efímera. La literatura Sí. es una fantasía, muchas veces un mundo imaginario, mundos imperfectos absolutamente, dentro de una perfección que es la creación literaria, ¿ya? Como un matemático en el caso tuyo, porque yo en lo personal admiro bastante a los profesores de matemáticas, porque un profesor de matemáticas pudo haber sido un ingeniero civil, pudo haber sido un astrónomo, lo que sea, porque la cantidad de matemáticas que le pasan es notable, pero optó por el tema de la pedagogía. ¿Cómo a través de eso? Mira, yo creo que la matemática y la literatura tienen factores comunes, porque también no me manejo mucho en lo que es gramática ni cosas relacionadas con las letras, pero sé que existe una métrica. Sí, por supuesto. Y por lo tanto eso tiene que tener coincidencia con el tiempo, con el espacio, con que los eventos que han ocurrido y que le dan inspiración a uno, tienen que ser coincidentes en muchas cosas, porque por ejemplo, lo que yo me atreví a escribir tenía que ver con un pasado y había que vincularlo con los hechos que ocurrieron en ese pasado. Entonces ya hay un cálculo que hacer, porque yo no lo viví, pero sí tenía que investigar para que todo lo que sabía había que hacerlo calzar en el tiempo y en el espacio. Eso es parte, yo creo, de la métrica misma de la literatura, que la literatura, para que tenga un ritmo, el ritmo, para que encante a la gente, el ritmo necesariamente tiene que tener una métrica, ¿ya? El ritmo no se entiende sin una métrica. Y hay distintos tipos de métricas, y hay distintos tipos de ritmo. Pero el ritmo cautivador es ese ritmo en el cual uno empieza a leer y no te suelta el libro, porque te va capturando en cada palabra, cada oración, te va capturando y mantiene la captura y saca o deja fuera aquello que está de más. Exacto. Ese es un estilo de letra, por supuesto, hay otro estilo, pero en general uno que me gusta a mí, que es la literatura donde el ritmo a ti te va marcando cada una de las etapas, te va sumando, cada oración suma,
a la creación. Y esa es una métrica perfecta, ¿ya? Y esa métrica tiene que tener una matemática Claro, precisa, exacto, que no es sí. muy fácil conocer y que no es en general la gente que está llegando a la literatura no la conoce, ¿ya? La gente ya un buen tiempo en la literatura puede que sepa y entienda, y a lo mejor no científicamente, pero sabe más o menos cómo va el tema. ¿Te lo imaginas así tú? Sí, claro, sin lugar a dudas, porque en realidad este libro que estamos comentando... Que ya vamos a hablar, sí, en la correcto. segunda parte hablamos del libro, primero de ti. Sí, viene con algo más a futuro. Y todo eso tiene que ser coincidente. Por eso es que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo tú y comparto completamente. Sí. Interesante hablar de repente con un matemático sobre el tema de la literatura, porque en fondo hablo bastante con profesores de lenguaje, con gente que viene del mundo de las humanidades, periodistas, qué sé yo, que está dentro del ADN también escribir. ¿Ya? Pero del mundo científico, ingenieros, que no sean matemáticos, no es muy común, ¿ya? Y cuando se encuentran muy buenas obras, ¿ya? Entonces, ¿por qué te dedicaste toda la matemática, amigo mío? ¿Cómo fue tu vida más encima que fue una vida pedagógica? O sea, no es que te dedicado a estudiar matemáticas, te dedicaste a enseñar las matemáticas. Sí, mira, bueno, yo tuve una escuela muy interesante que fue la escuela de aplicación anexa a la escuela normal. Entonces yo creo que a partir de allí a mí me entró el bichito de ser profesor algún día. Al salir de cuarto medio, seguí el deseo de mi papá de ser ingeniero. Di la prueba, postulé a la Universidad Técnica del Estado, que en sus últimos años quedé en ingeniería, pero me di cuenta que no era para ingeniero. Había otra cosa en mí, que no era solamente ejercer la ingeniería y estar trabajando en faenas, qué sé yo. Y ahí se despertó el tema porque me sometí a un estudio con un orientador de la universidad, el profesor Segovia, en donde él me dio 3 opciones a seguir. O sea, tú para ingeniero no sirves. ¿Para qué puedes servir? ¿Para ser asistente social? ¿Para ser profesor? ¿O para ser sacerdote? Uy, pero la mezcolanza... Pero sin embargo, los tres caminos tenían que ver con el otro. Con guiar al otro, con orientar al otro, con enseñarle al otro. Y eso es, al final de cuentas, sacerdote no lo descarté. Hay vocación en mi familia, pero no era yo el indicado. No tenía el llamado espiritual. Asistencia social, claro, asistencia social. Hoy en ese tiempo pensé así gratuitamente, ¿por qué voy a solucionar problemas de otros? O sea, aparte de los míos, voy a tener que meterme en los problemas de otros. No. Enseñar. Y eso me hizo postular a pedagogía en matemáticas porque al final de cuentas tenía mente abstracta, tenía que desarrollar esa parte de mí y fui profesor de matemáticas y tuve el privilegio de ingresar al instituto, al liceo técnico, al liceo comercial, Instituto Superior de Comercio de Antofagasta, hacer mi carrera toda mi vida. ¿Tú tuviste profesor en el liceo comercial? Claro, en la parte de matemáticas financieras, para más remate. Matemática financiera. Después me fui al liceo artístico por unas situaciones profesionales, pero ya tenía metido el tema de escribir, ya empezaba a guardar garabatos que escribía, los archivaba para que algún día los iba a transformar en la narración que quería llevar al papel en forma completa. Y se me dio la oportunidad, Me arriesgué a mandar a conversar con una editorial de Santiago, me dio la oportunidad y ahí andaba con mis libros y me encontré contigo en los patios del ferrocarril. En alguna feria del libro. Sí, señor. Sí, me acuerdo harto. Oye, matemática financiera enseñada. Sí. Bueno, yo mi especialidad es financiera, evaluación de proyectos con riesgo y todo, nada que ver con lo que hago, ¿ya? Tuve los ramos, yo soy ingeniero, yo tuve los ramos de matemática financiera 1, 2 y 3 y no debo admitir que no era lo más agradable que tenía, en el fondo era al principio cuando empezáis con todos los ratios, los análisis, las balas, las TIR, todo lo que tiene que ver, pero después las matemáticas financieras que fueron al principio con todas las fórmulas, interés, compuesto interés, todas esas fórmulas que te pasaban los ejercicios que no era simple entenderlo,
porque había un relato. Claro. Para llegar a calcular este tipo de temas hay un relato que te dice, ¿sabes que compré tal cosa, tal tasa, con tal precio? ¿Cuánto es la...? Es un relato, ¿o me equivoco? Claro. No, sí. Y un análisis de qué me conviene más, por dónde me voy, etcétera, ¿no? Sí, tiene mucho que ver. Sí, por eso es que a mí no me gustaba y me gustaba a la vez. No me gustaba porque me enredaba algunas veces, no puedo decir lo contrario. Pero me gustaba porque te construyeron, para algunos profesores te construyeron un relato súper interesante de lo que es lo que pasó y todo esto tenés que llegar y, ¿cómo se llama? Y calcularlo. Claro, exacto. Claro, después el relato que le ponían Pepito, o había algunos muy creativos. Eso siempre me gustó, por lo menos parte de ese tema, algunos colegios de matemáticas que eran creativos. Oye, amigo mío, ¿cuántos años de docencia estuviste al final? Cerca de 40, pues. O sea, Sí. formaste muchas generaciones de acá en tu Claro país. que sí. Y fíjate que eso me ha dado muchas satisfacciones porque habiendo sido profesor del comercial durante tantos años, en cualquier repartición pública uno se encuentra con exalumnos Sí, probablemente. que tienen la gentileza de decir, profe, oiga, usted está igual. Bueno, eso es un halago que le digan eso a uno, pero encontrarse en todas partes con exalumnos es maravilloso, Pato. En Debe realidad serlo. es muy bonito, sí. Es cierto que 40 años formaste muchas generaciones. Que el comercial de por sí tenía muchos alumnos, era un colegio de Sí, los más, claro. era uno de los colegios más dentro del mundo público, de los más requeridos, el Exactamente, B13, sí, ¿cuáles sí. son 2 o 3 que eran los más requeridos normalmente. ¿Ya? Exactamente. Yo soy petresiano. Entonces me acuerdo en aquella época, por lo menos en los años 80. Sí, tengo 55 años, ¿y qué? En los años 80, cuando uno estaba estudiando el liceo, me acuerdo que el liceo comercial y el liceo de 13 hacía filas uno para matricularse. Claro, y había que exactamente. matar a una persona para poder entrar, ¿ya? Sí. Porque eran los más. Me acuerdo del B13, por ejemplo, tú 2 días antes empezaba la gente a hacer filas y a acampar, ¿ya? El comercial pasaba algo parecido. era bien Igual difícil, daba la muy vuelta al difícil. Mercurio. Era muy difícil, Sí. como sea, cuando tenía que estar 2 o 3 días esperando en la Exacto, calle sí. para que abriera, para que matriculara. ¿Qué tema era? ¿Eran los colegios de excelencia en la época de la dictadura, me acuerdo, o me equivoco? No, era así. Y aparte de hacer fila, que en el caso del comercial daba vuelta por el edificio del Mercurio, después uno tenía que someterse a los estudiantes postulantes a una entrevista. Ah, no era inmediato. Claro, no era inmediata la selección. Por lo tanto, allí el que llegaba a estudiar al comercial eran jóvenes que, producto de su familia o de interés propio, querían estudiar eso y no otra cosa por casualidad, no porque una tómbola los mandó para allá, ni mucho menos, no, ni porque habían cupos en la matrícula tampoco, era porque realmente querían estudiar eso. Sí, porque además salían con una producción técnica, ¿no? Claro que sí. Pues, Contador, claro que sí. secretario, ¿cuál más? Y ventas, Y ventas. agente de ventas en ese tiempo, claro. Sí, me Después acuerdo. con el tiempo se creó la especialidad de administración. Sí. Cuando se pensaba que aquí podía estar el megapuerto, se creó precisamente administración en comercio exterior. Pero Después cambió. cambió, claro, exactamente. Cambió el enfoque, Cambió la minero, historia, absolutamente. sí. Ujú. Mira qué interesante, 40 años de formación en el liceo comercial. Eso debe haberte marcado mucho también, no solo alumnos, debe haberte marcado mucho a ti también. No, claro, y fíjate que no quiero dejar pasar el apéndice que hubo en mi vida profesional estando en el Liceo Artístico Armando Carrera En el González. LEA. No. Ah, en el otro, en el que- sí, que- que está allá, sí, sí, sé al cuál. frente del Hospital Militar. Sí, sé cuál. Allí también me nutrí en estos últimos años porque ya estoy pensionado, estoy dedicado a otras labores ahora. ¿Cuánto tan tiempo estuviste ahí en interesantes. el experimental? Estuve 6 años. No, igual no dejó de ser un tiempo, Claro, sí, tiempo sí. interesante Sí. en un proyecto de colegio que es súper interesante, que es un proyecto. Sí. Aquí hay 2 liceos experimentales, 2 liceos artísticos que en Antofagasta, ¿ya? Uno que es particular subvencionado, que todos lo conocen, el LEA, y está este otro colegio que no es tan conocido. Fíjate que el Armando Carrera, Sí, si bien es fíjate. cierto, es como suena en una segunda escala después del Sí, LEA. fíjese ¿ya? que cuando a uno le preguntan ¿dónde trabajas tú o dónde estudias tú en el liceo artístico? Ah, en el LEA. No, Suena de inmediato, en suena. el LEA no, en el liceo artístico Armando Carrera que está al frente del Sí, Hospital lo Militar. conozco, Y ahí- lo conozco, ya. Sí, estaba un par de veces, he conversado con el presidente y todo, y estaba en la Sí. Feria del Libro, y encuentro que el proyecto que tienen allá ellos es muy interesante, porque además es un proyecto que se sustenta dentro de la educación pública, con los Exactamente, fondos sí. públicos, y en la medida de lo posible construye el tema artístico, a diferencia del LEA, que es un colegio que está dedicado absolutamente al tema artístico, y tú Exacto. sabes que entras fondos privados, con fondos públicos, bueno, en particular subvencionados, pero que ha logrado, ¿cómo se llama?, incorporar a varios alumnos y meterle el apetito artístico dentro de la malla curricular. Sí, por ¿ya? supuesto. Esa es una cuestión impresionante, porque en el fondo el liceo público tiene toda una malla dura.
Ya tienen la malla de matemáticas, ciencias sociales, todo tiene lo mismo, pero aquí no sé, lograron adecuar la malla para meter un montón de actividad artística para que los chicos tuvieran y pudieran, como sabe, de un otro modo perfeccionar su creatividad. Exacto, sí. Y ese es un proyecto, es tan así, tan Sí, ojalá que la autoridad presente y futura mire con ojos de futuro también un proyecto educativo como el del Liceo Artístico. En realidad necesitamos en la región que esos talentos que están vagando por allí lleguen a un lugar que sean bien acogidos con buenos profesores y puedan desarrollar sus talentos, como digo, y podamos tener aquí también no solamente escritores, pues Pato, tengamos también bailarines, tengamos artistas visuales, tenemos músicos, claro. Tenemos mucho eso. Yo cuando me pregunto el talento regional, de repente está medio oculto, la gente no lo quiere conocer, pero conoce. O sea, en lo musical tenía aquí grande, Yapu, Antofagastino, solo por nombrar algunos, y aquí han salido muchísimos, Inti Illimani han salido muchísimos músicos que han salido de acá y han sido locales antofagastinos y han llegado lejos, y muchos de los chicos que han estado estudiando esta carrera han llegado lejos. Sin ir más lejos, el Teatro Municipal se nutre de muchos exalumnos de los liceos artísticos. Entonces, yo siempre he dicho y soy un defensor del talento local, que creo que el talento es lo más democrático que hay en el mundo, que está en todos los rincones, no importa la etnia, color, no importa la situación económica, el talento surge. Luego, otra cosa es que se desarrolle, eso ya tiene que ver con otros aspectos que tienen mucho que ver también con la formación, con el acceso a la formación, el acceso al perfeccionamiento, para que no se pierda. Yo he visto perderse talentos que me ha dado mucha pena, ¿ya? Porque no han tenido oportunidad, porque no han sabido aprovecharlas también. Pero de la misma forma he visto con gente con un talento que no ha tenido tanto talento, pues esforzándose ha llegado muy lejos, ¿ya? Y creo que es parte de la apuesta de estos colegios formadores, y parte de la apuesta también de los profesores que intervienen en eso con un espíritu artístico. Así es, claro. Porque no tengo ninguna duda que tú hacías clases, pero tú tenías un espíritu artístico en tus clases. Sí, en realidad, mira, más de alguna vez algún alumno me dijo, estudiar matemática con usted era estar en otro mundo, no era en el mundo cuadrado de X es igual a tanto, sino que uno se entretenía porque usted lo hacía didáctico, bonito, entretenido, era grato aprender matemática con usted. Y la verdad, Pato, es que uno le hacía empeño de tener una buena metodología, sí, para llegar al alumno, para entretenerlo con cosas tan áreas como la matemática financiera, y se logra cuando... ¿Cuál era tu método? Porque sí, yo puedo dar fe que estudiar ese tipo de cosas, si no es medio dinámico, tiende a saturar la cabeza. Yo la verdad, Pato, es que para mí el pizarrón, todo el espacio del pizarrón era para mí un escenario, Pato. Prácticamente yo actuaba, me paseaba por la sala, por los pasillos, y estimulaba a los niños con cosas tan simples como entregarle un ticket, que eso era puntos para la próxima prueba, con preguntas lúdicas, con preguntas interesantes, divertidas. Entonces, si él respondía bien o mal, qué sé yo le daba a elegir una tarjetita para que la sacara y la guardara porque era el portador. Entonces, incorporar cosas así metodológicas, entretenidas, hacía hasta una clase a las 2:30 de la tarde, entretenida. Es un logro. Es un logro. Yo conozco. Parece que lo logré. Sí, creo que yo tengo una hija de 13 años en la cual ella sueña, es todo lo contrario. Bueno, yo sobre todo el amor por la literatura, todo, me cuesta que lea, pero ella quiere ser astrónoma, ¿ya? Entonces, yo siempre le he dicho, o sea, si querés ser astrónoma, tenés que ser de la número 1 en matemáticas y física. O sea, claro, no te va a servir nada claro, si querés ser astrónoma, sacar grandes notas en artes, ¿ya? Porque para mí me fascina, pero si querés ser astrónoma, aprendió la matemática, pero cuesta. Porque de repente las metodologías de los profesores son un poquitito más, depende, hay algunos que son muy buenos, tienen una metodología que llega mucho al muchacho, y otros que son más a la usanza un poco más antigua, en el fondo llegar, sentar, predicar y que los chicos sigan leyendo y tomen el libro, el famoso tema del libro, con el complemento, la ayuda del libro, claro, que además ya es un tremendo negocio, es una cosa, pero no es habitual encontrar profesores con esta metodología artística para enseñarlo, como esta metodología más dinámica. Sí, no, sí, y eso hacía para mí también una profesión entretenida, Pato. Sí, también yo disfruté mucho siendo profesor tantos años, y recuerdo con mucho cariño todas esas generaciones del comercial. Y en el artístico no hice clase,
Yo pertenecía a la parte técnica del liceo artístico, pero también me nació el contribuir. Por ejemplo, decía yo, ¿cómo evaluar el arte? Había que estructurar de alguna manera la evaluación del arte. Creo que hice un aporte. Ojalá se mantenga y que esté dando resultados. Me parece muy bien. Estamos conociendo a José Luis Soto, un gran escritor que además, antes de hablar de su obra, queríamos ver un poquitito de qué era como profesor de matemáticas. ¿Cómo se llama? ¿Ya no estás ejerciendo? No, yo estoy pensionado, ya estoy descansando tranquilamente, haciendo otras cosas. En realidad, el hecho de que uno esté pensionado, y descarto decir jubilado, porque el júbilo suena claro, como muy... no significa que uno tiene el tiempo totalmente a disposición y en una bolsita ir a la Plaza Colón a tirarle miguita a las palomas que no hay. Una caricatura. No, para nada. A veces hasta se multiplican las cosas. Uno quiere hacer tantas cosas que antes no pudo hacer por el tiempo laboral, que la empieza a desarrollar ahora. Fíjate que yo tengo un horario, de lunes a viernes, tengo un horario que hago el lunes a tal hora, en la tarde, el martes a tal hora, en la mañana, en la tarde. Esos son temas tuyos, temas que Sí, siempre quisiste hacer. Eso claro. es lo que uno al final siempre quisiera llegar. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa y vamos a volver enseguida a hablar de la obra literaria, lo que nos convoca acá. Ya conocimos algo del autor, pero ahora queremos ver qué escribe. Esperen un minuto y regresamos de inmediato. Y ya estamos de regreso aquí en nuestro podcast Entre Páginas, donde ya llevamos muchos capítulos conversando con autores locales, conversando con escritores nacionales también, pero autores locales porque usted lo ha ido conociendo personajes que no sabía usted que probablemente son de acá, no sabía usted probablemente ni siquiera su existencia. Nosotros estamos tratando de dar visibilizar que estén aquí presentes y que podamos, entregar este granito de arena a la formación del apoyo literario sobre los escritores regionales y la literatura regional. Todo esto gracias al Ministerio de la Cultura, Artes y el Patrimonio a través del Fondo del Libro de la Lectura, que nos permitió poder hacer este podcast, ¿ya? Y al cual le agradecemos muchísimo, porque obviamente uno tiene voluntades, pero todo es plata al final. Entonces hay que de uno u otro modo hacerlo, que sea mínimo los gastos, hay que hacerlo, y el Ministerio nos colaboró con eso. Así que muchas gracias al Ministerio. José Luis Soto, un autor que ha escrito 3 novelas y va a escribir 2, 3, 4. Una autoeditada como esta, que es una obra que tiene 3 obras en sí, ¿ya? 3 novelas cortas, como uno le dice, no cuentos largos, a algunos les gusta decir. No, yo prefiero siempre decir que son novelas cortas, ¿ya? Pero que son de muy buena factura, de tanto así que una es parte del catálogo regional de nosotros, de Editorial Pilsic, que se ha llevado más de un colegio y es parte de más de algún colegio. Aquí tenemos Y a la distancia, 28 pasos hacia el norte, y Recaredo II, San Francisco Salvatierra. De la primera, Y a la distancia, la conozco personalmente porque tuve que editarla dentro del catálogo regional Pilsic. Me llamó mucho la atención porque más allá de la historia de un personaje que viene desde el sur y se queda aquí clavado en la oficina salitrera por distintas razones, amor, trabajo, qué sé yo, y que vive y convive con distintas realidades. Él era boxeador en el sur, era marino y boxeando el sur lo echaron y se vino en búsqueda de nuevos horizontes acá tras de un teatro, ¿ya? Se instala en La Pampa y él se subía en La Pampa y le pasan muchas cosas. El libro tiene 3 elementos para mí fundamentalmente interesantes. Primero, que una historia que tiene un relato de comienzo y fin que tiene coherencia, ¿ya? O sea, no se sale, no se va por otro lado, no, parte y termina con una lógica que es predecible pero bien escrita, ¿ya? Segundo, la definición de la construcción del personaje principal tiene también un elemento muy fuerte, ya tiene un elemento muy identitario que uno se logra identificar con él, lo logra querer, ya, que eso no es fácil lograr querer un personaje. Y tercero, el relato del contexto del sur, pero el contexto principalmente de la oficina de salitrera donde llega, en el cual mucha gente obviamente se sentirá identificado porque en el fondo relata lo que es vivir en una oficina de salitrera. Estoy haciendo yo el spoiler, pero de darlo chu. En la distancia, amigo mío, cuéntanos por favor de esta obra. Sí, claro, mira, al leer ese primer cuento, uno se pregunta cómo un hombre pudo haber vivido tantas cosas. Sí.
Y la verdad es que es así, po. Uno a veces no se da cuenta de cuántas cosas en tanto tiempo uno puede hacer y vivir, y no se da cuenta. Bueno, él, efectivamente, él llegó originario de La Serena. Él llegó a Talcahuano a hacer el servicio militar en la Marina. Sí. Y como era un hombre grandote, corpulento, le echaron el ojo para que boxeara y compitiera en los campeonatos militares de boxeo. Y que existieron, campeonatos que Claro existían que en sí, esa época. claro que sí. Y por primera vez la Marina sacó a un campeón peso completo. Entonces los marinos, que eran las sirenitas y qué sé yo, ocuparon un lugar destacado dentro del box. Lamentablemente en un bar de por allá de Talcahuano, en una pelea que se armó, él no se metió, pero por salvar a un amigo le pegó un codazo a un policía militar, y eso le significó la baja y echarlo. Bueno, como tenía parentela en Santiago, llegó a Santiago. ¿Qué es lo que podía hacer? ¿Qué podía hacer en Santiago? Un amigo por ahí que lo conoció también en un bar en Santiago, lo invitó al Teatro Municipal porque necesitaban gente como tramoya. Sí. ¿Ah? Llegó y se estaba presentando una ópera que la trajeron los gringos a la salitrera, y se presentó en la salitrera. Y estando acá, el amor, se enamoró, se quedó. ¿Qué es lo que hago? Como era marino y se especializó en la marina, en la parte mecánica, entonces quedó trabajando en la oficina salitrera en la parte maestranza. Ahí hizo su carrera, tuvo un accidente, se vino para la costa, echó las bases acá y aquí terminó su vida. Pero en el intertanto vivió tantas cosas interesantes. No hay que contar todo el tan interesante que hacen, como bien tú dices, un cuento entretenido que uno lo comienza a leer y no quiere parar hasta terminarlo. Afortunadamente, como dice Pato, es un cuento corto. Por lo tanto, no es latoso ni uno... No. Lo lee con alegría, entretenido, y el personaje es divertido. ¿Cómo construiste la lógica? Me imagino que te interiorizaste distintas cosas, hiciste búsqueda de información, hiciste, ¿cómo se llama? Entrevistas, porque obviamente tiene un contexto de histórico que en el fondo uno tiene que también haberlo vivido o haberlo estudiado. Mira, en realidad este personaje es mi abuelo. Ya. Por eso me parecía bastante... es mi abuelo. Y la verdad es que, yo conocí a mi abuelo mucho tiempo después, cuando él estaba aquí, radicado en Antofagasta. Él se dedicaba a la cafetería acá en Antofagasta, y yo me iba chiquitito al taller que él tenía en el patio de la casa y me sentaba a ver cómo él armaba sus tubos y con su soplete armaba para ir después instalarlo donde le pedían algo. Y él me conversaba cosas, me contaba su historia. Mi mamá también me contó otras. Cuando él me decía algo, yo le preguntaba a mi mamá, ¿mamá, es verdad? Sí, me decía mi mamá, y además le agregaba algo más que ella sabía, porque ella también fue pampina. Por lo tanto, recopilación de antecedentes para aquello, yo lo tenía de la fuente directa, que era mi abuelo, el marino. Eso yo no lo había contado tú en la mesa anterior que hemos conversado. No sabía que era tu abuelo. Pensé que era un personaje que lo habías sacado, inventado o conocido. Sí, o sea, tuviste en primera persona el tema más maravilloso en todo caso, que estás contando un poco el relato de lo que fue la vida de tu padre, de tu abuelo. Y perdona que te interrumpa, este libro tiene dos cuentos más, en los cuales yo fui protagonista de eso. Pero La Pampa, como en cualquier otra parte, el sur de Chile, la metrópolis de Santiago, qué sé yo, es tan bullente, y en cualquier punto de ese territorio están pasando cosas que son dignas de escribirse. Sí. Por eso que, ¿qué puedo escribir yo de La Pampa? ¿Qué puedo escribir yo de Antofagasta? ¿Qué puedo escribir yo de tal? Oye, ¿qué viviste tú? ¿Qué viviste? Investiga un poquito en la época en que viviste y tú echa a correr tu mente y puedes empezar a tirar los primeros bocetos, qué sé yo. Por lo tanto, yo creo que el fomento que con Filsig se está haciendo para incentivar a escribir, yo creo que va muy bien encaminado, y espero que surja de allí. Es algo que
estáis dando la premisa, vamos a dar la premisa hoy día o mañana, dentro de poco vamos a dar la premisa de un acuerdo que hicimos con Empresa Periodística del Norte, el Mercurio, para fortalecer fuertemente me estoy adelantando. La creación literaria y el tema que es un acuerdo muy bueno. Ya. Oye, amigos míos, bueno, hay 2 cuentos más acá, ¿ya? Y 2 cuentos que en el fondo nosotros, bueno, escogimos uno para llevarlo con el catálogo regional, ¿ya? Pero no deja de ser 28 pasos hacia el norte y Recareo segundo. Recareo segundo y íbamos a llevarlo al ¿cómo se llama? También al catálogo regional, pero se nos acabó el presupuesto. Pero también es una obra muy interesante que te habla de una persona que al final es un cuidador de una oficina salitrera, ¿ya? Claro, o sea, que tiene un montón de historias, llegan unos chicos allá de la universidad, ¿cómo se llama? A alojar o a investigar, no me acuerdo cuál era el tema. Y se termina encontrando este personaje que es todo un personaje. Cuéntanos de Recareo. Sí, en realidad él es como que se autonombró cuidador de una oficina salitrera, pero era un hombre que no supimos mucho de él en realidad, pero él vivía allí. No, yo conocí varios cuidadores de oficinas salitreras. Me acuerdo el viejo Saldívar que cuidaba a Chacabuco. El viejo Saldívar tuvo toda una historia de vida política. Chacabuco fue prisionero de Chacabuco, en la época de dictadura salió, después terminó toda su vida cuidando. Y esos personajes son un patrimonio en sí, porque conocían tan bien la oficina y conocían tantos personajes que eran Este Recaredo nosotros lo conocimos porque existió. Estudiando pedagogía, nos pusimos de acuerdo un grupo de compañeros de ir a una salitrera e investigar sobre la salitrera, el cómo enseñaban matemáticas en la salitrera, cómo enseñaban historia, el lenguaje, todas esas cosas, cómo los niños se dedicaban a la educación física en la salitrera. Y nos pusimos de acuerdo, llegamos allá, pedimos autorización a Soquimich, en ese tiempo estaban bajo el recaudo de Soquimich la salitrera. Llegamos allá. ¿Qué salitrera era esa? Puelma. Sí, era parte de la vida de su pueblo. Claro, y nos quedamos ahí, estuvimos 2 noches pernoctando allí, y todos fuimos preparados con material que conseguimos para poder ir. Aquí estaba la escuela, aquí estaba esto otro. Y bueno, el asunto es que una de las noches nos pareció ver algo, y ese algo era Recaredo. Nos observaba, él nos vio desde cuando nosotros enfilamos de la carretera por el camino de tierra hacia la salitrera. Él nos vio y nos siguió la pista todo el rato, e incluso se acercó a nuestro campamento en la noche a ver quiénes éramos, qué teníamos, qué sé yo. En ningún momento nos interrumpió, ni nos robó, ni nada. Y tenía unos perros fieles que también, calladitos junto con él, llegaron al campamento y miraron. Al final de cuentas, yo creo que hubo algo, una conexión especial con él, que él aceptó hablar con nosotros. Poco, pero aceptó hablar con nosotros. Era más bien un ermitaño. Claro que sí. Y él tenía un ruquito que lo había levantado muy cerca del acueducto. De que no sé de dónde viene eso, de Siloli, en esos tiempos, no sé de dónde, ese acueducto. Y resulta que ese acueducto tenía una pequeña filtración que humedecía el terreno. Y había un humedal. Y como era un suelo rico en salitre, entonces tenía plantación de cosas. ¿Sabes tú qué nosotros dedujimos? Que antiguamente pasaban los buses, consumían alimentos, fruta y lo tiraban. Todavía se hace. Pero yo creo que él iba a recoger lo que la gente tiraba. Y entre eso habían semillas, y las plantaba. Entonces tenía rabanito, tenía lechuga, tenía, no me acuerdo qué otras cosas más, pero tenía un pequeño vergel. Y tenía la agüita para lavarse, para beber, para sobrevivir y para lavarse. Por lo tanto, para nosotros fue un misterio. Le dejamos cosas. Cuando nos vinimos le dejamos cosas. Incluso nosotros, alguien de los nuestros llevó hasta una silla de playa. Y le dejamos la silla de playa. Las cosas que nos quedó del todo el mastique que llevamos, se lo dejamos, huevos duros, qué sé yo, muchas cosas más. Y no se despidió de nosotros, tampoco nos despedimos de él. Él sabía que nosotros nos íbamos, pero él no bajó de su sector a decirnos adiós, muchas gracias. No. Costó que nos dijera cómo se llamaba. Y tú decidiste construir ese relato. Claro, sí, valía la pena. Parte de verdad y parte de ficción, indudablemente. Valía la pena. Hay algunas cositas que las agregué,
para darle un poquito más de color a la de ponerle narración. un poco más de misterio, Claro, tiene su toque de exacto. misterio del Sí. personaje, Sí, que en el fondo yo creo que ahí está la pluma, ¿ya? La pluma Claro, sí. Y el otro cuento intermedio, El otro cuento intermedio tiene mucho que ver con esa oportunidad que tuvimos en la época de los 70, cuando la editorial Quimantú, famosa, sí, editó 28 unos libros, pasos hacia el norte. claro, editó unos libros de bolsillo. Sí, que fue muy famoso. Claro, y bueno, yo tuve la oportunidad de Y coleccionar. acceso universal de todo claro, el mundo, era con muy altura. económico. Sí. Tuve la oportunidad de coleccionar esos libros de bolsillo y los guardaba como un tesoro, pero cuando llegó el momento del pronunciamiento militar, muchos libros hubo que esconderlos, quemarlos, qué sé yo. Y yo esos libros los atesoraba tanto que no eran una denuncia como para que a mí me tomaran preso y me llevaran. No, eran libros de literatura universal casi todos. Pero yo temía perderlos. Sí, indudablemente que Por lo tanto, me las arreglé para llevármelos a La Pampa. Y como allá es sequedad absoluta, enterrarlos en La Pampa. Y algún día irlos a rescatar. Y los enterré saliendo de la casa donde me permitieron un pariente enterrarlo. Los enterré 28 pasos al norte. Ahí viene cómo se llama básicamente. Exacto, sí. ¿Y qué tal la obra te cuenta básicamente la historia y cómo llevaste el cómo, el contexto? Claro, todo lo que pasó cuando estaba todavía el gobierno de Salvador Allende, estaban las juntas de abastecimiento y precio y había que hacer fila para poder con la tarjeta retirar algunas cosas, en fin. Que sobre eso hay mucha historia también que hablar. Y ahí conocí a una niña con la cual intercambiamos algunos libritos también. Y ella fue la que me acompañó a La Pampa, a la casa de un pariente mío, a buscarle una solución al tema. Y bueno, y en el intertanto ocurrieron en mi población, fue allanada por la mitad, los militares. Exacto, claro. Entonces justo yo me escapé antes que la allanaran, todas esas cosas que pasaron. Exactamente. Es una historia entretenida, entonces, una historia de rescate literario. Qué maravilla, me gustó mucho ese tema. Oye, amigo mío, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿Qué nos vas a entregar ahora? Mira, este libro es el primero de una, yo le llamo saga de 3. Ya está listo el segundo, que tenemos que hablar sobre eso. No, sí está. De hecho, yo te mandé a que lo revisara una editora cuba y te lo exacto, sí. Y muchas de las cosas que me dijo la editora cubana, que te dijo cosas muy buenas. Ella es densa. Coincidió mucho con lo que tú has dicho. Claro. Ella es densa, que te haya dicho que estás todo bien, poco menos. Sí. No es menor. Sí, y bueno, el asunto es que después de eso viene un tercero, que lo estoy terminando ya. Pero junto con eso, Pato, como te dije recién, gracias a mi estado de pensionado, rescaté otras cosas que tenía escritas, iniciadas y dejadas de lado, que habla de un niño que pudiste haber sido tú, que pude haber sido yo, que pudo haber sido el sonidista. Y ese niño representa, vive aventuras de niño de ese Antofagasta del año 50 para adelante. O sea, yo la verdad, sin ánimo de nada más que la humildad, ser alguien que está rescatando también lo que Andrés siempre decía, la antofagastinidad. Antofagastinidad. Claro. Sí. Entonces, en esa narración de ese niño que va creciendo su primer año, sus 2 años, sus 5 años, sus 8 años, qué sé yo, voy hablando de la Antofagasta, de lo que había y de que ya no está. Va a ser interesante. Yo no viví en los 50, yo soy nacido y criado en Antofagasta. Yo nací en la Antofagasta, mi niñez está en los 70, en los 80, ¿ya? Donde mucha gente te sigue hablando hoy que eran mejores tiempos, no sé, ¿ya?
todo tiempo es distinto, yo siempre digo. En Antofagasta antiguo, claro, el nivel de seguridad era distinto, no había todo lo que quieran. Pero el nivel de precariedad que vivíamos acá era intenso, porque cortaban la luz, cortaban el agua cada rato, salía el olor en la noche de la guanaya, ¿te acordáis la guanaya? Que era un olor desesperante, todas las noches olor a harina, pescado. Había escasez de productos y los que habían 2 o 3 supermercados que traían lo que quisieran. Aquí todo, o vivías del tema portuario, ¿ya? O vivías también del tema minero, pero no como vino después el boom a partir de finales de los 80, 90. Entonces, y viajar para cualquier lado estábamos totalmente aislados, ¿ya? Totalmente aislados. O sea, viajar a Santiago o ir a pegarte el pique de 20 horas en bus, que no era las carreteras de ahora y no eran los buses de ahora, ¿ya? O que tuvieras una cantidad de dinero no menor y viajar en avión, porque viajar en avión no era lo que es hoy día, que está el acceso a toda la gente. Ya ese era un tema muy feliz. Entonces, esa Antofagasta sí, yo la adoré, ¿ya? Pero no crucifico la Antofagasta actual. Ahora es una ciudad moderna, grande, muy diversa, que trae también los problemas de una ciudad grande y diversa. ¿ya? Exactamente. Sí. Pero donde tú tienes acceso a muchas cosas más, ¿ya? O sea, de verdad. O sea, en esa época habían, recuerdo, 2 o 3 librerías acá y no te llegaba lo fundamental, era difícil de vivir en aquella época. Sí, mira, si toda época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. Yo hace pocos días atrás escribía en un WhatsApp de mis compañeros de curso de la Escuela de Aplicación lo asombroso que es que antes, cuando éramos niños, nos dedicábamos a hacer un paisaje viniendo con nuestro profesor a la avenida Brasil. ¿Sí? Y veíamos algo que nos interesaba y empezábamos a hacer el boceto, a pintar, a hacer nuestro paisaje. Hoy día pescamos el celular y le decimos, hágame un paisaje con tal y tales características y en segundos lo tiene listo. No, es impresionante la evolución. Claro, o sea, es asombroso. Cada época, como dices tú, tiene su momento, sus cosas bonitas, sus cosas no tan bonitas. Y de todo eso uno aprende. Y ese aprendizaje es bueno a veces llevarlo a la literatura. Me parece muy bien. Estábamos conociendo acá a José Luis Soto, un autor que yo recomiendo. Están los libros de él en la librería, exclusivamente en nuestra librería Filsi, que es nuestro café literario, ya sea este ejemplar que se llama Camino sobre la Costa del Caliche, que contiene 3 cuentos largos, o exclusivamente ¿cómo se llama? La distancia, que es parte del catálogo regional, y va a ser seguramente este año donde vamos a empezar nuevamente a ir al libro a ser parte de este tema. Yo lo recomiendo muchísimo, que es un autor que tiene una letra, un ritmo bastante interesante, una métrica en el ritmo muy interesante, pero además las historias son sencillas, no son tampoco unas historias tremendamente rebuscadas que buscan entretener y entretienen, ¿ya? Amigo mío, te dejo un minuto para que le digas a la gente lo que quieras decir, por qué leerte y por qué tú. Bueno, leamos todo lo que podamos. Ahora, yo les recomiendo mi libro porque una de las cosas que más me haría sentir satisfecho es que alguien leyó lo que escribí. O sea, que no escribí en vano. Que a alguien le interesó, se documentó y por qué no el día de mañana encontrarnos por allí y preguntarme detalles que no están escritos. Por eso recomiendo leerlo, porque es entretenido, tuvo un visto bueno, interesante, y gracias a aquello llegué al catálogo. O sea, si esto no tuviera un mérito, no habría llegado al catálogo. Le doy las gracias también al Pato, porque cuando me encontré con él en aquella feria Filsi del ferrocarril, le dije, tal cual dije recién, Pato, tengo un libro, ¿qué es lo que hago? Tráelo. Así de simple. Y me dio un espacio en la librería. Y desde entonces, fíjense que me ha dado muchas oportunidades. Es un solo libro hasta el momento, pero me ha dado tantas oportunidades y satisfacciones que estoy muy agradecido de haberlo hecho y haber tomado la decisión de publicar. Nosotros también estamos muy orgullosos de que sea parte del catálogo regional y de que continuará siendo parte de este catálogo y de este proyecto editorial que ya lanzaremos prontamente y contaremos, y que seguramente José Luis Soto va a ser parte del tema. José Luis, te agradezco mucho tu presencia. Vamos a seguir contando contigo de distintas cosas. Tu libro es parte del catálogo regional y ya ha sido leído por colegios, ya ha sido pedido por varios cursos y ha sido leído. O sea, no ha sido parte de lo que tú querías que se haya sido leído, se afectó. Así que en eso ten claro y ten conciencia que ya hay varios lectores que tienes aquí en la ciudad. Qué bueno. Así que te agradezco mucho la presencia y esperamos contar contigo hacia adelante. Eres un gran escritor, vas a seguir siendo parte nuestra. Usted espera en un minuto, vamos a comercial porque ya volvemos con recomendación de libros. No sé si la productora me hará recomendar libro a mí
o entrar al Rockstar de nuestro estadio, que Alfredo Gutiérrez recomendar el libro, cualquiera de los dos. Yo soy suplente, no soy la banca. Así que esperen un minuto y vemos quién va a recomendar el libro hoy día. José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Pato. Vamos y volvemos. Gracias. Hola, estamos nuevamente en el comentario de libros y esta oportunidad vamos con algo que estamos contentos de que se haya hecho una nueva versión de la película de Dune. Esta vez vamos a conversar de la novela. Escuchen esto. Este es el desértico planeta Arrakis. El agua es el bien más preciado y llorar a los muertos el símbolo de máxima prodigalidad. Pero algo hace de Arrakis una pieza estratégica para los intereses de los tres grandes poderes de la galaxia. Es el único origen conocido de la melange, preciosa especie y uno de los bienes más codiciados del universo. Al duque Leto Atreides se le asigna el gobierno de este mundo inhóspito habitado por los indómitos Fremen y por monstruosos y gigantescos gusanos de arena. Oye, esta novela abre la saga que es... O sea, la cantidad de libros que hay aquí es interminable, porque no solamente nuestro autor Frank Herbert escribió un número determinado, sino que además se consiguieron publicando obras que recogen la historia monumental de una saga que es universal. Particularmente habíamos hablado antes de Asimov y su trilogía de Fundación, Imperio y Segunda Fundación, y este yo diría que es como su contraparte megalomaníaca respecto a cómo abordamos una obra que trata de cosas que a nosotros como antofagastinos nos interesa muchísimo, porque el planeta donde ocurre esto es muy muy similar a lo que nosotros vivimos a diario. Es un planeta como acabamos de leer, desértico, que aparentemente no hay nada, pero bajo la tierra se esconde un mineral, ¿cierto?, que es rico y que es apetecido por todo el universo, porque es importante. Entonces me gusta esta saga literaria porque empieza con algo muy planetario, muy humano, digamos, que tiene que ver con el poder. De hecho hay traiciones, hay desamor, pero la esencia de la novela tiene que ver con justamente la deshumanización. Toca temas bíblicos, religiosos, toca temas de la naturaleza, la conexión con el planeta, toca temas que tienen que ver con lo valórico. Yo les recomiendo encarecidamente que podamos leer la obra, pero también apoyarnos con lo visual, porque Villeneuve, ¿cierto?, que es el director de cine que llevó las primeras dos partes de esta trilogía, de esta primera trilogía, ¿cierto?, hizo un trabajo magnífico en ir retratando visualmente lo que nosotros encontramos en este mamotreto, ¿cierto?, que es muy extenso, pero sinceramente vale la pena revisar porque es una obra cumbre dentro de lo que es la ciencia ficción. Así que Dune es una obra que inicia una saga tremendamente importante, y los invitamos a que puedan encontrarla en la librería Filsic. Y nuestra segunda recomendación es también una obra de ciencia ficción, porque nos gusta esta temática, y es Blade Runner de Philip Dick, también uno de los autores más famosos de este género, que va tocando la temática del futurismo, pero también enfocado en lo más humano. Entonces, esta es la historia de... vamos a leerles el resumen. Dice: es un mundo devastado por la guerra, lleno de restos tecnológicos y bloques de apartamentos vacíos. Rick Deckard es un cazador mercenario, un cazarrecompensas, cuya tarea consiste en retirar de la circulación a los androides rebeldes. Todavía no hablar de la película, que en el fondo esta imagen hace referencia a la película que dirigió Ridley Scott, ¿cierto?, con Harrison Ford, pero la obra va por caminos diferentes, ¿cierto? La película un poco complementa, nuevamente de manera bien interesante en términos visuales, lo que nosotros vemos en la obra, pero acá
me gusta porque toca el tema de lo artificial. El personaje sufre, este detective sufre porque no puede tener cosas originales. Entonces hay un vecino que tiene, por ejemplo, un perro de carne y hueso, y estamos en un futuro donde en la realidad ha desaparecido, y lo que tenemos es la imitación de la imitación y de la imitación. Entonces, nuevamente la pregunta es, ¿qué es lo humano? Y en ese contexto aparecen estos androides, de ahí el nombre, ¿cierto? Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Estos androides que escapan de un planeta minero, ¿cierto? Para llegar a la Tierra, y su función es retirarlos, ¿cierto? O sea, asesinarlos y desaparecerlos. Por tanto, pone nuevamente en tapete esta dualidad de el alma, de la conciencia, de por qué estoy vivo, por qué existo, en la persona que es el personaje, ¿cierto?, el protagonista, pero también en la sociedad misma. Es una obra tremendamente significativa, puntual, ¿cierto?, central en lo que es la novela, y en la película hay unas ciertas variaciones, mantiene un poco la esencia de lo que vemos en la novela, pero se escapa y va proponiendo visualmente cosas que nosotros no encontramos acá. La película es muy significativa, tuvo una secuela, todo esto, 2049, hace algunos años, se espera una tercera parte. Se han hecho adaptaciones también en términos de anime, así que es una obra que empezó con un libro pero que ha ido creciendo en lo que es el lenguaje audiovisual. Así que ahí están nuestras dos recomendaciones, ciencia ficción en esta semana, y los invitamos nuevamente a Entre Páginas, a seguirnos y a comentarnos qué les interesa y qué les gustaría leer o que comentáramos en este espacio. Nos vemos.